Vamos a hablar del referéndum que pretende e insiste el gobierno del presidente Arce para el próximo 1 de diciembre, conjuntamente con elecciones judiciales, para plantear 3 preguntas consistentes en la reelección con respecto a consultarle al pueblo y también el tema de la subvención de combustibles, tanto diésel como gasolina. Una vez ya modificadas y enviadas directamente al Tribunal Constitucional, vamos a escuchar el pronunciamiento del TCP con respecto a este planteamiento, a estas preguntas por parte del Ejecutivo que encabeza el presidente Arce. Esta jornada se conoció este fallo que dice lo siguiente. Comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Por lo expuesto, este tribunal se ve imposibilitado de ingresar a realizar el control previo de constitucionalidad de las preguntas de referéndum presentadas. En consecuencia, corresponde declarar su improcedencia. Por tanto, dice en la parte más importante, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, en los artículos 121 del Código Procesal Constitucional, resuelve declarar la improcedencia de la consulta de preguntas para referéndum realizada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme con los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Declaración Constitucional Plurinacional, debiendo devolverse antecedentes a los fines de su cumplimiento. Por este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Quispe, destacó la corrección que hizo en el mecanismo, en el procedimiento de consulta, en estas preguntas planteadas por parte del Ejecutivo. Tahuichi recordó de que el gobierno lamentablemente ninguneó al Tribunal Supremo Electoral enviando estas preguntas directamente al Tribunal Constitucional. En tal sentido, espera que ahora el presidente pueda revisar su decisión sobre estas preguntas, planteando un referéndum para el próximo 1 de diciembre. El órgano electoral devolvió a su promotor, en este caso al presidente del Estado, las preguntas del referéndum. Estas preguntas estaban observadas. Se los remitió al presidente del Estado para que el presidente del Estado, en su calidad de promotor, corrija, subsane, aclare esas preguntas y devuelva al Tribunal Supremo Electoral para su respectiva evaluación técnica. Y eso no ocurrió. El presidente del Estado remitió directamente al Tribunal Constitucional, ninguneando al Tribunal Supremo Electoral, no cumpliendo el procedimiento legal. Creo que el Tribunal Constitucional sí ha corregido un precedente. Al respecto quiero señalar y que quede clarito, si la idea del presidente del Estado, tal cual lo hizo en el pasado 6 de agosto en su anuncio de referéndum, si la idea era que coincida en la misma jornada de elecciones judiciales la elección de referéndum, si esa era la idea, el presidente del Estado debería estar convocando mediante un decreto a referéndum, a más tardar como plazo fatal este próximo 1 de septiembre. Si eso no ocurre, estaría esto desfasado. El diputado Froilán Mamani se pronunció al respecto de este fallo, asegura que el TCP está dando una nueva oportunidad al gobierno para poder considerar el tema de la subvención de combustibles directamente con mesas técnicas de sectores que son parte de este problema que tiene el país, y no así a través de un referéndum. Da la oportunidad para que nuevamente incluso se puedan aperturar las mesas técnicas, las mesas de trabajo. Yo insisto nuevamente, el tema de la subvención, yo creo que es el momento oportuno para que se pueda levantar de manera escalonada o ver los mecanismos. Pero no es posible que esto se gaste un recurso económico que va a erogar el Estado y estaría a través de esa consulta. Entonces yo creo que es importante ser sinceros con el país, ser sinceros en este momento con las situaciones que está pasando realmente dentro de nuestro país. El tema de la subvención se debe discutir, pero se debe
trabajar la manera y la forma de levantarlo. Entonces yo creo que en este momento el Tribunal Constitucional nos da una gran oportunidad para que realmente el gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, pueda discutir propuestas que vengan de los sectores que realmente serían afectados o en este caso algunos beneficiados. La opositora Lucera Campero asegura de que el presidente Arce ya debe entender de que este referéndum no es viable, además de un gasto insulso para la economía en nuestro país. Espera de que pueda recapacitar porque además demuestra que no tiene buenos técnicos que puedan tener la capacidad de redactar unas preguntas. Creo que el gobierno primero tiene que empezar a buscar técnicos que sepan primero a escribir bien las preguntas y no mandarlas con errores ortográficos, lo cual me parece una sinvergüenzura por parte del presidente Luis Arce. Y en segunda instancia, creo que esto obliga a Luis Arce a repensar las políticas que deben ser tomadas de manera inmediata para paliar la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Las soluciones no pasan por consultas a los ciudadanos para levantar o no la subvención. No podemos tampoco en un referéndum decidir sobre una reelección cuando ya lo hemos decidido el 21 de febrero. No estamos para gastar y pensar en un referéndum el próximo año, cuando el próximo año en lo que hay que pensar es en las elecciones del 2025 para elegir al mejor candidato posible que saque a Bolivia de la crisis. A nosotros no nos interesa lo que diga este Tribunal Constitucional autoprorrogado, así salga en favor del pueblo y empiece a hacer las cosas bien. La verdad que a mí me da exactamente lo mismo lo que diga una persona que haya cometido delitos y esté sentenciada y lo que diga un autoprorrogado, ¿no? Con las repercusiones con respecto al rechazo del TCP o observaciones en una declaratoria de improcedencia a las preguntas que presentó el gobierno del presidente Arce para el referéndum. Según el senador evista Pedro Benjamín, asegura de que todo este referéndum por parte del gobierno es simplemente un show y una práctica maquiavélica. El referéndum es un show, una práctica maquiavélica solamente para reconocer a los autoprorrogados su legalidad. No es más. Bueno, el referéndum, que ha emitido el presidente el 6 de agosto en Sucre, ha sido solamente para despistar a la población, ¿no? Y eso, ha llegado, hasta este momento, es para reconocerle a los autoprorrogados magistrados. Ahora, al decir que ellos no es coherente las preguntas que ha emitido el presidente en consulta, y eso es reconocer, solamente ha sido para hacer el reconocimiento del tiempo de ejercicio que están los autoprorrogados magistrados, ¿no? Para mí es eso, y no es otra cosa, y otro también ha sido para despistar, un poquito confundir el tiempo del momento que estábamos viviendo con falta de combustible, falta de dólares, y eso, ha sabido aprovechar el presidente Lucho Arce para solamente jugarse con la población boliviana. La decisión ha sido solamente para despistar, no ha sido una propuesta seria por el presidente, sino que ha sido un juego con la población, solamente para evitar que haya más convulsiones sobre la falta de combustible y la falta del dólar, ¿no? Entonces, lo que más a mí me conmueve es la que se ha reconocido a los autoprorrogados magistrados. Con esta pregunta, si bien hubieras respondido con el bien, pues si bien hubieras respondido también como ahora has respondido negativamente, y ya están reconocidos. El alcalde municipal Johnny Fernández también se refirió a este tema y le sugirió al gobierno del presidente Arce, una vez conocida esta respuesta del TCP, poder guardar esas preguntas, poder guardar ese referéndum y archivarlos con el fin de poder garantizar primero elecciones judiciales y también buscar soluciones a la crisis económica que tiene nuestro país. Bueno, guardarlo nomás ya eso, para en otra. Elección judicial nomás. Elecciones judiciales y elecciones nacionales, señores. Garanticemos de que de una vez por todas no hayan magistrados que estén así, de muchos que le dicen prorrogados, ¿ya? Y segundo, démosle certidumbre a los ciudadanos respecto a lo que va a ser el próximo proceso electoral nacional. Yo creo que eso es importante ahora. Aboquémonos a eso. Ya lo de la propuesta del referéndum, nos ha distraído. Ahora tenemos que mirar el fondo. El fondo es que
garantizar elecciones judiciales, garantizar las elecciones nacionales. Creo que eso es lo importante. ¿Qué debemos hacer ahora? Previo a eso, verificar el padrón. ¿Qué pasa con el padrón electoral? Hay que verificar los nuevos inscritos. Hay que ver nuestros hermanos que viven en el exterior, cómo van a votar, cómo van a participar. Todo eso tenemos que ahora trabajar los partidos políticos y ver que se maneje con amplia transparencia este próximo proceso judicial y las elecciones nacionales. ¿Será un fracaso, una derrota tal vez para el gobierno? Es un intento que ellos pusieron sobre la mesa. Bueno, se les decía, ¿no?, que no era constitucional, pero bueno, fue un intento. Hay que archivar eso y miremos hacia adelante. Eva Copa, la alcaldesa del Alto, también rechazó esta insistencia del gobierno de llevar un referéndum innecesario, o más bien dijo de que es un camino equivocado, y en tal sentido ha pedido al gobierno que equivocó el camino en esta consulta. En tal sentido, el rechazo del TCP a las preguntas frustra esta idea de ir a un referéndum en el país. Es el pronunciamiento de Eva Copa tras conocer esta improcedencia de las preguntas que dio a conocer el Tribunal Constitucional. Bueno, eso es una atribución del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional él dirá el por qué está rechazando estas preguntas. Tengo entendido que es porque no hay el informe del Tribunal Electoral. Lo que correspondía era devolver las observaciones que ha hecho el Tribunal Electoral al Ejecutivo, era devolver al Tribunal Electoral y el del Tribunal Electoral ver si pasa o no pasa y luego recién mandar al Tribunal Constitucional. Creo que han equivocado el camino, no sé si ha sido intencional o no, pero creo que ahí es el tema de los conductos regulares que tienen que seguir. ¿Hubo errores por parte del Ejecutivo entonces? Eso es lo que han manifestado el día de hoy, ¿no? El Tribunal Constitucional ha mencionado que no hay un informe del Tribunal Electoral. Que correspondía era devolver al Tribunal Electoral con las observaciones ya subsanadas y recién ellos si daban el visto bueno o no, si era bueno, mandar al Tribunal Constitucional, aprobar y que pueda ir ahí. Pero creo que no va a ser posible, creo que se está frustrando esta idea de ir a un referéndum y bueno, ya será competencia del Ejecutivo ver qué es lo que pasa. Las reacciones han sido diversas después de que se confirmó esta noticia. Sin embargo, el gobierno, a través del viceministro Gustavo Torrico, dijo que aún no habían sido notificados oficialmente con esta sentencia constitucional. Hay un informe no oficial, pero también hay que quedar claro que no existe una metodología escrita de lo que tiene que ser. Si bien el TC argumenta que las preguntas corregidas debían volver por su camino, también es viable que sean enviadas directo al Tribunal Constitucional para ver el tema de constitucionalidad. Este ya es un tema estrictamente jurídico-legal que seguramente nuestro ministro de Justicia lo aclarará o apelará en cuanto salga la notificación correspondiente, ¿no? Veamos qué es lo que pasa todavía. Hay que ver el tema, ustedes saben, el tema jurídico se mueve bastante rápido, a veces bastante lento. Esto lo va a ver nuestro ministro de Justicia. Como le digo, el tema está en cuál es el procedimiento. No existe un procedimiento ahorita, no existe, ¿no? Entonces esto va a una cuestión de interpretación que seguramente en los próximos minutos ya responderá nuestro ministro, ¿no? ¿Será pertinente para el viceministro tal vez llevar el referéndum el 1 de diciembre o se va a analizar esa medida? Todo eso hay que ver. El tema es que se quería aprovechar las elecciones judiciales por el tema de costos, porque si ya vas a imprimir una boleta para las judiciales, podrías imprimir las preguntas también ahí. Entonces es una cuestión de costos. Pero si no se va a poder, supongo que se tendrá que hacer en tema diferenciado y eso va a significar un costo. Bueno, pero eso se analiza. Bueno, era la declaración que daba la autoridad de gobierno respecto a este tema. Esa información no oficial decía, en todo caso, subrayaba de que no existe una metodología escrita en cuanto al procedimiento que debe realizarse para este tipo de trámites. ¿Qué dice el Tribunal Supremo Electoral? El vicepresidente de este órgano del Estado desde Santa Cruz ha dicho que tampoco han sido notificados con esta sentencia constitucional, pero en todo caso algo ha dejado claro. Los plazos están corriendo y sí o sí se necesitan 90 días mínimo para
para realizar cualquier tipo de referéndum o proceso electoral. No tenemos conocimiento aún de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional Plurinacional, somos muy respetuosos de la independencia y la separación de poderes. Vamos a conocer seguramente de manera formal la resolución, sin embargo nosotros hemos sido muy claros, necesitamos como mínimo 90 días antes para poder organizar y llevar adelante un proceso de referéndum, ¿no? Ese es el plazo que está establecido en nuestra ley del régimen electoral, por lo tanto es el plazo mínimo que se requiere con carácter previo para poder emitir una convocatoria, para poder organizar, administrar y proclamar los resultados de un proceso de democracia directa y participativa como un referéndum. Entonces, una vez conozcamos de manera oficial, seguramente vamos a emitir una postura institucional como Tribunal Supremo. Doctor, en caso extremo, ¿qué sucede si es que no se cumple todo esto? No se puede después llevar adelante el proceso de referéndum. Nosotros necesitamos 90 días antes para poder ejecutar un calendario electoral de esta naturaleza. ¿No se puede llevar adelante o se tendría que modificar el calendario, doctor? Seguramente se tendría que analizar, definir seguramente otra fecha, ¿no? Se podría analizar otra fecha, dice el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué es lo que pasa en Sucre? Los magistrados no han emitido criterio alguno, sin embargo, la vigilia por parte de sectores afines a Evo Morales se mantiene en las puertas de este tribunal. Y es que desde allí se han mostrado un poco escépticos y cautos a la hora de reaccionar frente a la improcedencia o el rechazo al control de constitucionalidad de estas tres preguntas modificadas. La tercera, sin duda alguna, la que provocaba mayor malestar a los evistas y está relacionada con la reelección. Nuestra compañera de trabajo, Carol Barroso, tiene los detalles desde la ciudad capital. Gracias, Estudios. Vamos a la información desde la capital del país. Nos encontramos en lo que es puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional a propósito de segunda